Es necesario que nosotros comencemos primero, voy a compartir pantalla, ¿ya? Y voy a comenzar por este tema junto con James. Les presento a James y Bujes. Él anteriormente estuvo con un análisis cuando comenzaron las exclusiones o las inclusiones en el régimen impositivo de microempresas. En los grupos contables veo que muchas personas están compartiendo esta imagen, ya en la cual indica que las microempresas ya pagan a partir de 11.270. Entonces, ¿cuál es el error que están cometiendo? Que indican que este valor es algo actual que se ha subido y se están desglosando en el formulario 125. He visto que han colocado en la parte 300, en el casillero 303, están colocando los 11.270 o los 11.315, o sea, porque ellos tienen un descuento o una deducción especial. Eso que está ahí, por favor, no lo hagan. No cometan ese error. Si ustedes comienzan a buscar la publicación, esta es una publicación del año 2019 o del año 2018. ¿Ya? Eso corresponde a esta deducción. Esto aplica. Recordemos que prácticamente en las sociedades, esta deducción, ya como yo los había mencionado, las sociedades tienen prácticamente el primer origen con el que nace es un origen en régimen general. Mientras la sociedad esté en un régimen general, puede estar con tranquilidad haciendo esa deducción. Es una deducción especial de una tarifa de impuesto básica grabada de impuesto a la renta. Mientras no lo esté, mientras ya sea régimen de microempresas, el régimen de microempresas prácticamente grava ya a las ventas. Es un impuesto prácticamente sobre las ventas netas. No tiene que ver nada con ninguna deducción especial. Nosotros hablamos sobre las deducciones especiales en los capítulos anteriores, que son para tercera edad, para discapacidad, y también con respecto, también hablamos sobre una deducción que se realizan cuando son casos especiales, pero no entra este tipo de deducción. Entonces, sí, por favor, les pido que tengan en consideración cuando revisen o cuando alguien les emite este tipo de criterio, por favor no vayan a tomar, sino sea en serio y aplicar. No sé, estimado James, que si tienes que aportar algo adicional sobre este tema antes de comenzar con el hilo agropecuario. Sí, hola Marlon, público en general, colegas del gremio, bienvenidos, buenas noches. Sí, con respecto a este tema, recuerden que esta tablita, esta pequeña infografía que estamos viendo, hace referencia a la Ley de Reactivación de la Economía y de la Dolarización, que fue publicada en el año 2018. Entonces, motivo por el cual, en base a esta infografía, yo vi en los grupos que existían dos errores o dos malas interpretaciones. La primera hablaban de un monto mínimo para considerarse como microempresa, que hablaban de $100,000, y el monto máximo que eran $300,000. Esa fue una pequeña interpretación que vi en uno de los grupos. Y eso no significaba esto, sino que en la primera parte de esta infografía que estamos viendo, que habla de los $300,000, significa que los montos para para considerarse microempresas pasaron de $100,000 a $300,000. Entonces, eso es la primera parte que deberían entender. No existe un monto mínimo de $100,000 para microempresas, sino que el monto mínimo es de $1 en adelante. De $1 hasta $300,000 se denominan microempresas. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, hay que diferenciar una cosa. Dentro del artículo 253.18 del reglamento, te habla claramente que no se para el régimen microempresarial, ¿sí? Al régimen impositivo de microempresas les serán aplicables los beneficios tributarios relacionados con los ingresos previstos en la normativa legal vigente. ¿Eso qué significa? Que solo podemos acoger solo lo relacionado a los ingresos, ¿sí? Solo los beneficios relacionados a los ingresos. ¿Dónde están contemplados principalmente? Principalmente en el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario, que habla de las exenciones con respecto a los ingresos.
Entonces, si nosotros verificamos dentro de ese artículo 9, no está contemplada esta fracción básica que señala los 11.270 de esta infografía. ¿Esta dónde está? Está contemplada en el artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario, donde nos señala que para las microempresas, ¿sí?, va a existir una deducción adicional. Entonces, al momento que te habla de deducción, ya no habla de exención, sino de una deducción. Y al hablar de deducción, estamos hablando de un gasto adicional. Entonces, motivo por el cual ya no es una exención de ingresos, sino es una deducción de gasto. Desde ese criterio, la aplicación de los 11.270 como parte del campo 303 lo están aplicando mal. Favor no considerar por cuanto la norma no lo considera. Y puede haber alguna determinación de diferencias por parte de la administración tributaria. Sí. Bueno, ya aclarando este tema, existen las preguntas que van relacionadas, son dos preguntas principales. La primera pregunta es, ¿cuál es el proceso que se tiene que hacer las personas que se encuentran en régimen impositivo de microempresas y desean unirse o desean acogerse a este impuesto único de agropecuario? ¿Ya? Y adicional, cómo van a presentar en el formulario 125 y cuáles son las respectivas consideraciones, porque me hacen muchas preguntas, me hacen preguntas de los pollitos, me hacen preguntas de ganado, me hacen preguntas de del camarón. Entonces, todo ese tipo de preguntas que me están haciendo, me gustaría nos ayude para la comunidad contable. ¿Ya? Claro. Sí, mira, con respecto a las dos preguntas que plantea Marlon ahorita, ya las vamos a ver en la presentación y ahí van a tener mayor claridad. Entonces, vamos paso por paso para no llegar al último y vamos de una manera más estructurada, ¿ya? Tranquilos que sí vamos a responder esas preguntas también. Eso es lo importante. Empezamos, ¿no? Por supuesto, James. Ok. Bueno, buenas noches. Nuevamente un saludo cordial a todo el gremio contable que está conectado en este webinar. Miren, en esta noche vamos a hablar del rubro agropecuario, ¿sí? Nosotros somos del grupo de ideas contables tributarias de Ecuador. Pablo ya nos conoce, alguna presentación anterior lo hicimos con el tema de las exenciones, lo importante que era en ese tiempo conocer el tema de las exenciones. Pero en esta noche vamos a hablar del rubro agropecuario. Y como dice uno de los grandes colegas de nuestra rama contable aquí en el Ecuador, como lo dice Jorge Luis Ron, de Contadores Coca, a quien enviamos un cordial saludo también, si es que está conectado por ahí. Le saludamos a Jorge Luis, y él dice que el rubro agropecuario viene a ser la joya de esta ley de simplicidad y progresividad tributaria. La joya por la serie de beneficios que viene para el régimen agropecuario, donde al parecer, si lo vemos desde una óptica, al parecer es donde más se puede aplicar ciertos beneficios o se pueden observar ciertos beneficios al respecto, ¿no? Entonces, vamos analizando. Principalmente existen tanto la ley promulgada el 31 de diciembre del 2019, que nos habla la ley de simplicidad y progresividad tributaria, ¿sí? Y también tenemos el reglamento de aplicación a esta norma, ¿sí? Que fue publicado en el mes de agosto. De esto, tanto Jonathan habló ayer reiteradamente al respecto, a quien también saludamos por este medio. Y el otro sustento es la ANAC número 60 con respecto al tema de microempresas, ¿sí?
en la ley nos habla claramente el artículo 11, el artículo 15, ¿sí? Que dice lo siguiente: a continuación del artículo 27 de la Ley de Régimen Tributario, inclúyase el siguiente. Y ahí vemos claramente que el artículo 27.1, que dice los ingresos de actividades agropecuarias. Y dice, los ingresos provenientes de actividades agropecuarias en la etapa de producción y o comercialización. Lo importante son estos dos preposiciones que vemos, el y o. Como contadores debemos aprender a leer claramente esta partecita. No dice solo y, porque ahí en el caso que dijera solo y, solo dijera producción y comercialización. Sería solo el que produce y él mismo lo vende. Pero acá nos dice producción y o comercialización. ¿Eso qué significa? Que quien produce tiene este beneficio y también quien lo comercializa también lo tendría este beneficio. Y continuando la lectura, o que se exporten, podrán acogerse a un impuesto a la renta única conforme a las siguientes tablas. Y ahí vemos la primera parte de la tabla, ¿sí? Estamos viendo que es la parte de producción y comercialización local, y la segunda parte, que es la exportación, ¿sí? Entonces, en la producción y comercialización local va el impuesto único va del 0% hasta el 1.8% de acuerdo a esos rangos de ingresos. Si ustedes ven de 0 a 20,000, no se va a pagar nada, se va a pagar 0% en base a los ingresos. Y de 20,000 a 300,000, entonces si ustedes se pueden dar cuenta, de 20,000 con un centavo hasta 300,000, van a pagar el 1%. Y así sucesivamente. Si vemos los microempresarios para este tipo de actividad, van a pagar de 20,000 en adelante, a diferencia del régimen microempresarial, que va de 0 en adelante, de 0 hasta 300,000. Y aquí estamos viendo que ya hay una diferencia, ¿sí? En el monto en que está grabado, ¿sí? Y como les decía, existe una ley y tiene un reglamento que lo sustenta. Y el reglamento que nos habla con respecto a este tema, dice lo siguiente. Pero perdón, luego de esta tabla, ¿qué nos da un párrafo adicional? ¿Y qué nos dice? El valor de las ventas brutas para el cálculo del impuesto a la renta único en ningún caso será menor al precio de mercado o a los fijados por la Autoridad Nacional Agropecuaria. Y en el reglamento nos dice, para la aplicación del impuesto a la renta única prevista en el artículo 13.2 del reglamento, ¿sí? La entidad rectora en materia agropecuaria, en un plazo de 90 días, deberá emitir la normativa que regule la fijación de precios de los productos agropecuarios. Hemos validado con la Administración Tributaria y esta normativa hasta aún no está emitida. Es decir, no tenemos un sustento de parte de la Autoridad Nacional Agropecuaria. ¿Quién viene a ser la Autoridad Nacional Agropecuaria? En síntesis, viene a ser el MAGAP por medio de agrocalidad para el tema agropecuario, ¿sí? ¿Qué más nos señala este artículo 27.1? En este artículo 27.1 nos señala que las actividades agropecuarias consideradas para esta norma, para este review agropecuario, son las actividades agrícolas, las actividades avícolas, las actividades pecuarias, las apícolas, las cunícolas y las carnes en estado natural. ¿Sí? Por ahí yo recuerdo en uno de los grupos nos salió una pregunta. ¿Y qué pasó con las actividades acuáticas? ¿Sí?
Hablemos de, por ejemplo, la venta de pescado, la venta de camarón. ¿Dónde se quedaron o qué sucedió? Pero entonces, ahí nos vamos a analizar desde el punto de vista del reglamento. Perdón, antes de eso, ¿qué nos dice? Que procesos de refrigeración, enfriamiento, congelamiento para conservarlos, el pilado, el desmonte, la trituración, la extracción por medios mecánicos o incluso químicos, esta parte hay que tenerla muy en cuenta, para la elaboración de aceites comestibles, el faenamiento, el cortado y el empaque, no se considerarán procesamiento. Entonces hay que tener muy en cuenta de que estos procesos, que si bien existen en estos productos agrícolas, no van a ser un motivo de decir, no, señores, no pueden acogerse al río agropecuario. Si tiene cualquiera de estos procesos, sí puede todavía acogerse al río agropecuario. ¿Qué nos dice también la norma? La norma nos dice que el sector bananero y el sector forestal no se podrán acoger a este régimen. E incluso quienes tengan integrado el proceso de industrialización de los productos agropecuarios señalados en este artículo. ¿Qué pasa? Les voy a dar un ejemplo. ¿A qué significa esta partecita? Si yo, por ejemplo, me encargo de producción de leche, ¿sí? Entonces, si yo tengo mis vacas y todo lo demás, y yo obtengo la leche cruda, la leche de vaca, entonces, si yo la vendo como leche de vaca a una empresa o incluso a un artesano que se dedica a producir quesos o a producir yogur, ¿sí? Esa transacción que yo hago se puede acoger al régimen agropecuario. Pero si yo mismo, aparte de hacer leche, yo digo, yo voy a hacer mi pequeña plantita de producción y me dedico a hacer yogur o me dedico a hacer queso. Al momento que yo ya empato esta actividad de procesamiento o industrialización, pues lastimosamente yo ya no me podría acoger a este régimen agropecuario. Dentro del reglamento, ¿qué nos dice? Se entiende por actividades agrícolas las siguientes: las frutas, las legumbres, las hortalizas, los granos, el arroz, el maíz, y ahí nos detalla algunos productos agrícolas. Y otras que serán aprobadas por parte de la entidad rectora. Y en el sector pecuario nos habla de la leche, la carne, la piel, los huevos, la lana, las fibras, la miel y otras actividades de la entidad agropecuaria. ¿Sí? Pero entonces, en la primera parte, nosotros hablábamos de este tema de que nos faltaba la actividad acuática, ¿sí? De lo que viene de los productos del agua. Entonces, hay que irnos a la definición de lo que es carne desde el punto de vista de alimentos. Y dice que la carne es del tejido animal, principalmente muscular, que se consume como alimento. Considerando ese principio, y aquí nos dice que una de las actividades consideradas agropecuarias es la carne en estado natural. Si nosotros nos dedicamos a vender camarón y si nos dedicamos a vender pescado, ejemplos, pues entrarían dentro del régimen agropecuario. Hola.
Aló. Parece que tiene un pequeño problemita al compartir pantalla, James. Ya vamos a resolver ese problema, ¿ya? Sí, estimada Carolina, parece que hubo un problemita de internet. Usuario. Hola, estimados. Un ratito hasta que se vuelva a conectar, ¿ya? Hasta que se pueda conectar, James, voy a tratar de contestar algunas consultas. James, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Parece que tuvo un problemita de... Sí, Sí, parece que se nos fue. Creo que en la última parte estaba por... Sí, que te estaba... hacía, si es que hay algún inquietud. Sí, era en la parte del pescado. Si el pescado es el principio natural de la carne y el pescado. Hasta ahí se quedó, ahí se cortó. Correcto. Entonces, ya. Entonces, como señalábamos, la presentación sí se está viendo. No, no se está viendo la presentación. Por favor, para que comparta. Ya, dame un segundo, ya comparto. Entonces, sí, como les señalábamos, el pescado y el camarón, al ser carne en estado natural, de acuerdo a la definición de carne desde el punto de vista de alimentos, sí formaría parte del régimen agropecuario. Entonces, en ese sentido, sí lo podríamos considerar de que esas actividades, sea de venta de camarón o venta de pescado, sí podría entrar al régimen agropecuario. Entonces, ahí yo le preguntaba a Marlon si es que existe alguna inquietud de parte en esta parte, de alguna inquietud de los colegas que están conectados. La primera inquietud es, así sea intermediario, están preguntando. Si son intermediarios, me imagino, de vender estos productos, podrían entrar al régimen agropecuario. Eh, Creo que se le cortó otra vez, James. Hola. Parece que tenemos problemas técnicos el día de hoy. Hola. Hola, Marlon. Sí, parece que otra vez se fue la señal. Sí, dame un segundo que voy a hacer aquí una conexión. Dame un segundito. Hablas Ya. de eso. Sí, hasta ahí. Sí, sí. Ok, listo. Sí, ya se va a arreglar este problema que tenemos. Hasta el momento voy a tratar de contestar algunas consultas de las personas. ¿Cuál es el trámite para cogerse el régimen? Ya mismo lo va a indicar, estimada. La venta y compra de camarón ya indicó que sí ingresa. La producción, eso ya mismo se va a tocar el tema. El sector forestal no se puede acoger, ya lo indicó James. El azúcar se acoge, por supuesto. La normativa misma indica que el azúcar sí se puede acoger, ¿no? Por más que sea el proceso que utiliza el azúcar, sí se puede acoger al régimen agropecuario, ¿sí? Cebollas y hortalizas. A ver, estamos viendo. Yo tengo arroz, pero también vendo polvillo, arrocillo. Y sale el arroz. Los viveros de cacao. El cacao, la explotación de viveros se utilizan. A ver la pregunta. La palma africana. Venta de... No, Jane, nos están consultando full preguntas, full consultas.
Ya que usted es el experto prácticamente. Sí, Sí. Ven, sí, un momentito, por favor. Sí. Producción de venta de miel. La ley no debe estar incluido. En la ley no debería estar incluido el sector acuícola. También nos indican. La venta de cuero de ganado podría entrar en el régimen. Ya para mí el cuero de ganado ya entró en proceso, pero vamos a ver qué nos indica James. Un momentito, por favor, hasta que se pueda arreglar el problemita que tiene por... un segundito. Sí, ya está eso. Independientemente, estimado Ronnie, que te encuentres en relación de dependencia y tienes otra actividad de ventas de frutas, sí te puedes acoger. Recuerda que, como yo le he indicado en otros slides anteriores, ya aquellas personas, ya normalmente el ecuatoriano es emprendedor, no solamente tiene una actividad, tiene relación de dependencia y también tiene actividades en régimen general. Y también actividades que tienen limitaciones, es decir, que no se deberían estar ni declarar en el régimen impositivo de microempresas. ¿Está correcto eso? Si vendo pescado en estado natural, ¿puede acogerse? Ya indicó James que sí se podría acoger. La producción de planta de maíz, avena. Listo, Marlon. Parece que Listo. ya subsanamos el Ok, pequeño problema. ya. Volvimos. Estamos por aquí. Sí, estimada Mayerly, hay que tener clara, hay que tener clara la consulta. Yo veo que hay muchas personas que llamando al 1-700-74, 774 ya tienen ya la respuesta. No, hay una parte que no es asesoría, por si acaso. El Servicio de Rentas Internas no te da asesoría para eso. Eso ya tiene que ver por parte del análisis del contador, ¿sí? Lo que es venta de balanceado, no creería. ¿Qué opinas, James, sobre la venta de balanceado? Sí, a ver, primero hiciste una pregunta anterior con respecto a la palma, Sí, indicaron si la palma africana se podría aplicar Ya. al río. Te habla que perdón, la ley habla que se incluye dentro de este régimen la producción y cultivo de palma aceitera, ¿sí? Ya. El tema de la palma africana, si se obtiene para obtener aceite, estaría dentro sí se podría acoger al régimen agropecuario. Ok, listo. Sí, entonces sí te habla la ley que sí se puede acoger a este régimen. ¿La venta de carne de pollo se puede acoger al régimen? Correcto. Sin ningún problema. Por ahí te hablaban algo del cuero o algo así, Sí, ¿no? del cuero del ganado también. Si se Ya. puede. Mira lo que señalaba la norma, ¿no? Se entiende por actividades pecuarias la leche, la carne, la piel. Y la piel, no sé hasta qué punto sea considerada la piel el cuero del ganado, ¿no? Entonces, desde esa óptica, tocaría verle la definición como piel. Si es que lo consideras como piel, sí podría entrar. Hernán nos consulta, ¿las tiendas de abarrotes que venden productos agrícolas pueden acogerse al régimen agropecuario? Mira, entonces, esa pregunta va en este sentido, en la distribución de costos y gastos cuando tienes actividades en varios regímenes, ¿sí? Entonces, ¿qué nos señala esta partecita de la norma? ¿Sí? Con respecto a esa inquietud del colega. Dice, en el caso de que un mismo contribuyente obtenga tanto ingresos alcanzados por régimen establecido en el presente artículo como ingresos alcanzados por el régimen general,
los costos y gastos del referido régimen general no podrán ser superiores a la relación porcentual de los ingresos correspondientes. Dicho régimen en total de ingresos, excepto en los casos que el contribuyente pueda diferenciar en su contabilidad de una forma equívoca sus costos y gastos asociados a cada tipo de ingresos. Aquí les colocamos un ejemplo. Si tiene por ingresos de régimen general 70,000 y por rubro agropecuario 120,000, el total de ingresos serían 190,000. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si esta persona realmente conoce que tiene 60,000 y tiene 90,000 en el rubro agropecuario? Si no lleva contabilidad o si no tiene una forma contable, no como obligado a llevar contabilidad, sino más bien si tiene un sistema contable que le permita decir, sí, vea, mi sistema contable dice que los costos y gastos del régimen general son 60,000 y del rubro agropecuario son 90,000, yo podría acogerme estos. Pero si yo no tengo para determinar de una forma contable esta proporción correcta, pues debo de considerar la proporción de los ingresos. Entonces, los 70,000 sobre los 190,000 representan el 37%. Y los 120,000 sobre los 190,000 representan el 63%. ¿Qué significa? Yo multiplico por el total de costos y gastos, que son 150,000. El 37% son 55,000 y 94,000 serían del rubro agropecuario. ¿Sí? Me dan los mismos 150,000. Pero ¿qué pasa? Que del gasto no deducible del régimen general, ya me quedaron 4,700 menos, ¿sí? Porque yo no tuve un sistema contable que me pudo diferenciar de una forma equívoca. Si no tengo el sistema contable, debo aplicar esta columna que son costos y gastos deducibles de acuerdo a la proporción de ingresos, ¿sí? Entonces, como les digo, el reglamento no nos señala en ninguna parte de que constituye la etapa de comercialización, como en otras normas nos señalaba, constituye la primera etapa de comercialización. Esa parte no lo señala el reglamento, motivo por el cual, si yo puedo diferenciar en mi tienda de abastos, a mi criterio, si yo tengo unas actividades que son del rubro agropecuario, yo sí los podría tomar como rubro agropecuario y la diferencia como régimen general, porque en la ley y en el reglamento, ni tampoco en otra resolución hasta la presente fecha, a no ser que hasta la elaboración del nuevo formulario de renta, por cuanto el rubro agropecuario lo declaras en el régimen general, es decir, en la declaración de renta, a no ser que hasta esa fecha emita la administración tributaria una resolución al respecto, estableciendo ciertos parámetros a lo que se refiere a la comercialización. Por lo como está la norma actualmente, yo sí los podría tomar como rubro agropecuario, esa parte de que en una tienda o en una tienda de abarrotes yo tengo una parte agropecuaria y parte de régimen general, sí lo podría diferenciar. No sé si quedaría claro. También nos hacen una consulta, Alexito, dice, si tengo dos actividades, venta de madera y venta de cacao, ¿cuál de las dos la consideraría para rubro agropecuario? Correcto. Entonces, nos vamos a ver, aquí hablábamos de cacao, ¿sí? Como actividad agrícola, que sí forma parte del régimen agropecuario. Y nos vamos a ver en esta lámina que hablábamos que el sector bananero y el sector forestal no entran al régimen agropecuario. Entonces, en ese sentido, la madera es parte del sector forestal,
motivo por el cual solo entraría el tema del cacao al riesgo agropecuario y la madera estaría excluida. Y sería un régimen microempresarial o régimen general, dependiendo de los montos que maneje el contribuyente. A ver, otra consulta. Quienes venden frutas y verduras y no son productores, ¿pueden acogerse al régimen agropecuario? Como les señalo y les recalqué en la primera lámina, la norma nos habla, la ley nos habla de producción y o comercialización, ¿sí? Entonces, yo analizaba un poquito más allá y decía, ok, si estamos hablando de producción y o comercialización local o que se exporten, yo analizaba desde el punto de vista, ¿qué significa exportar? Exportar significa una manera de comercializar un producto y que tienes un cliente afuera del país. Entonces, es otra manera de comercialización. La diferencia es que el cliente está fuera del país, mientras que en la comercialización local el cliente está dentro del país. Las dos formas son comercialización. Entonces, si yo me encargo de hacer comercialización local, yo debo acogerme a la tabla, a la primera parte de la tabla. Y si yo me acojo yo hago una actividad de comercialización fuera del país que se llama exportación, yo acojo los valores que están en la segunda tabla. ¿Por qué? Porque la norma sí me habla de una utilización de eh, dos que vienen a ser preposiciones, ¿sí? Que habla y o. Es decir, te permite escoger, no te dice solo y. Entonces, las preposiciones son muy importantes al momento de leerlo. Y aquí sí nos está abriendo el abanico a más actividades, no solo exclusivamente a quien produce y comercializa, sino al que produce y le vende a un intermediario y ese intermediario lo va a vender a un tercero. Sí se podría acoger el intermediario en sí. También tenemos otra consulta, pero más es opinión sobre el cacao, porque según en capacitaciones por parte de la administración ha indicado que el cacao no puede acogerse al libro agropecuario, sino que más bien al término de su comercialización se debe al cultivo y posterior venta, más no la comercialización sola. No sé si tiene alguna opinión sobre eso. La verdad, yo me sujeto a lo que dice el reglamento, ¿no? El reglamento, les invito a que leamos el reglamento de aplicación a la ley en el 13.2. Opiniones pueden existir de diferentes personas y todo lo demás, diferentes capacitaciones y todo eso. Como decía Marlon al inicio, les invitamos a ser mucho más analíticos en el sentido de la norma. Y en la norma habla claramente que se entiende por actividad agrícola a la producción del cacao. Es decir, no hay que perderse. La venta de pollito por libra también se puede, pollo pelado, se puede acoger. Se entiende por actividades pecuarias, dentro de esas la carne, y creo que di una explicación de qué es la carne y todo eso, ¿no? Entonces, sí, se puede acoger la venta de pollo. Estimada Tefita, sobre la consulta que estás realizando sin fines de lucro, puedes revisar el live anterior, ahí se encuentra todo detallado sobre ese tema. De las instituciones sin fines de lucro. Así es. Ya. Bueno, este también es un campo que lo podríamos analizar al final para dar unas dos apreciaciones. Ya. La mayoría están preguntando cómo declarar el formulario 125. Ok, a eso vamos terminando las láminas, ¿ya? Ya, ok, listo. Preguntan sobre el camarón, ya se indicó que sí se puede acoger. Ya la venta
venta de frutas, Sí, también. venta de víveres, Como les digo, ahí hay que saber diferenciar las cosas. Como les digo, mientras no exista una aclaración de parte de la administración tributaria, tal como está hasta la fecha actual, las normas, si tú puedes, te habla claramente producción y o comercialización. No me cansaré de hablar esa partecita, porque si te está dando ese abanico, te lo está abriendo a la comercialización. A no ser que exista después, en este mes de febrero, por parte de la administración tributaria, que nos hable de que para el aspecto de la comercialización que habla la norma en el artículo 27 de la ley, se entenderá por comercialización a la primera etapa de comercialización. Entonces, solo en la primera etapa de comercialización, entonces ahí sí nos cierran un poco más este abanico. la, Pero ex- como está la norma, está abierta. la exportación de flores se puede acoger. Entonces, vamos nuevamente a leer. Se entiende por actividades agrícolas y al final están las flores. Flores, listo, estimada, ya se puede. El orden también nos consulta sobre el ganado, también se puede acoger, esta mismo lo indica. Y bueno, continuemos para ver cuáles son las dudas. Veo más dudas sobre muchas actividades, para ver cuáles se acogen o no se acogen. Sí. Ok. Entonces, vamos a hablar del tema de la retención en la fuente. ¿Sí? ¿Qué nos habla la ley y qué nos habla el reglamento al respecto? ¿Sí? El artículo 27.1 de la ley nos dice los agentes de retención definidos por la administración en la respectiva resolución efectuarán la retención con base en los porcentajes señalados para el efecto. La retención constituye crédito tributario para la liquidación de este impuesto único. El impuesto resultante de la aplicación de las tablas precedentes para establecer el impuesto único a pagar no será inferior al retenido en la fuente. Esta partecita es clave. Que el valor del impuesto único no va a ser inferior al retenido en la fuente. Y el reglamento nos dice, los agentes de retención calificados como tal por la administración tributaria aplicarán el porcentaje de retención que señale el servicio de rentas mediante resolución. Los valores retenidos deberán ser utilizados como crédito tributario exclusivamente para el pago del impuesto a la renta único para las actividades agropecuarias durante el año fiscal. No para más años, no, exclusivamente para las actividades agropecuarias durante el año fiscal. Cuando los ingresos anuales de un sujeto pasivo se encuentren dentro de los límites no gravados con este impuesto, podrá solicitar la devolución de las retenciones que se le hayan efectuado. ¿Sí? Para entender un poquito más de este tema, vamos a ver este ejemplo. ¿Sí? Estos son, bueno, le tomamos como ejemplo de esta noche a la producción de leche. Y seguimos con la producción de leche. Entonces, aquí tenemos los ingresos en dólares que tuvo este contribuyente de enero a diciembre por producción de leche. Aquí tenemos los valores que le han retenido y este es el porcentaje, perdón, aquí tenemos el porcentaje de retención que le han realizado y el valor retenido que le han hecho. Entonces, a final de año tiene estos ingresos, que como son producción de leche, él sí puede acogerse al régimen agropecuario, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la tabla que nos decía, si nosotros nos vamos a esta tabla, el señor estaría en este campo, de 20.001 centavos a 300.000, la base imponible, el porcentaje de impuesto sobre la fracción es del 1%, ¿sí? Entonces, el señor, ¿sí? Estaría en $78,000, el 1% sería $782. Mientras que las retenciones que le han hecho
eran $1,042. ¿Cuál es la diferencia que él tiene? $260 a favor. En teoría, en el régimen general sería un crédito tributario. Pero, como aquí decía, el impuesto resultante de la aplicación de las tablas para establecer el impuesto único a pagar no será inferior al retenido en la fuente, motivo por el cual el valor a pagar por régimen agropecuario es el valor de las retenciones, son 1,042. El señor tendría crédito tributario de cero y más bien tendría que pagar estos $1,042. ¿Sí? No sé si les quedó claro esta partecita o les vuelvo a repetir. Pediría, repito una vez más, porque veo que algunas personas se están confundiendo en esa, cómo aplicar prácticamente el porcentaje. Lo que yo sí tengo más o menos claro es que las personas, antes de poder acogerse a tiene que por lo menos realizar una relación, es decir, con cuánto sería el valor a pagar en régimen impositivo de microempresas y cuánto sería el valor a pagar con el régimen de agropecuario, ya que yo he visto casos de otras personas que ya han hecho los cálculos y prácticamente en algunos les sale mejor estar en régimen impositivo de microempresa que acogerse al régimen, y en otros sí es al contrario. Sí, pero bueno, es un buen análisis que tú hablas, pero debe ser un pequeño porcentaje de los que se dedican al sector agropecuario. Esa relación que tú me hablas, yo creo que tal vez sea un 5%, no más, pero en el 95%, como te decía, es un beneficio considerar este régimen del sector agropecuario y no quedarse en el régimen microempresas. Pero vamos de nuevo al ejemplo. Aquí decíamos que el señor tenía $78,000 de ingresos y las retenciones que le han hecho en todo el año son $1,042. Según la tabla, el señor sobre los $78,000 que estando en el régimen agropecuario tributaría el 1% y solo pagaría $782. Pero ¿qué pasa? Como el señor en el mes de agosto le dijeron, le empezaron a retener como microempresa, ¿sí? Le empezaron a retener ya no el 1%, que es la retención del sector agropecuario, y le empezaron a retener el 1.75 como microempresa. ¿Qué pasó? Ya no solo le retuvieron el 1%, sino que el promedio de aquí puede ser el 1.45, el 1.50, que le retuvieron. Pero ¿qué te dice la norma? La norma dice lo siguiente, que el impuesto resultante por ningún lado va a ser inferior a las retenciones que te han hecho. Si aquí te retuvieron $1,042 y tu retención, y de acuerdo a la tabla, solo debías pagar 782. La diferencia entre las dos, esos $260, la norma no te da derecho para pedir devolución de ese valor, sino que se constituye parte del valor a pagar del régimen agropecuario. Es decir, tú pagas como régimen agropecuario ya no 782, sino 1,042, que es lo que te han retenido. Eso es lo que te señala esta parte de la norma. Es muy importante también aclarar el tema porque yo le veo que hay personas que lo están confundiendo. Podemos regresar un ratito a la tabla. Veo también una confusión. Eso que está aquí, ojo, aquí mismo le indica y se les pide leer la tabla, es decir, ingresos desde 20,000 hasta 300,000 van a pagar el 1%. Sí, estimada Paloma, es decir, la persona tuvieron esos ingresos, va a aplicar 1%, no es que tiene que aplicar la diferencia como lo que es el impuesto a la renta, que va restando 20,000 menos 78,000, creo que tienen ventas, no es que con la diferencia se va a hacer eso, por si acaso, veo esa confusión, ¿ya? Ok, bueno, continuemos. Ok.
y lo que sí nos aclaraba el reglamento, nos dice, cuando los ingresos anuales de un sujeto pasivo se encuentra dentro de los límites no gravados con este impuesto, podrá solicitar la devolución de las retenciones que le hayan efectuado. ¿Qué significa? Que si una persona tiene por ingresos en el año, es el único caso, ¿sí? Que si una persona que tiene ingresos en el año hasta $20,000, es el único caso que, si estando en este régimen, sí puede solicitar la devolución, ¿sí? La devolución de las retenciones que le han realizado. Si se pasó de 20,000 en adelante, ya no puede solicitar devolución y se constituye parte del impuesto único agropecuario pagado por ese año, ¿sí? Ese es el otro caso especial, ahí sí, al respecto. Que también nos señala la norma que la administración tributaria podrá excluir al sujeto pasivo de este régimen cuando verifique esquemas de planificación tributaria agresiva o nociva con fines evasivos o elusivos, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado si es que por ahí estamos dividiendo los ingresos. Por ejemplo, ok, yo digo, para mantenerme en este régimen y solo pagar el 1%, yo digo lo siguiente, es un ejemplo. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que hasta $300,000 voy a pagar el 1%. Y si yo paso de 300,000, ya pagaría el 1.40 más esta fracción básica, ¿sí? ¿Qué nos dice la norma? La norma nos señala de que cuando la administración determine estas cosas, estas aplicaciones de decir con fines de carácter elusivo o evasivo, la administración puede hacerte una observación y excluirte de este régimen, ¿sí? ¿En qué ejemplo? Por ejemplo, si una persona está viendo y dice, yo voy a tener de ingresos por actividad agropecuaria $400,000. ¿Sí? Entonces le dice el contador, vea, ¿sabe qué? Esos $400,000 usted los puede dividir. Es decir, usted es casado. Usted puede poner $200,000 a usted de ingresos y un facturero a nombre de su señora por $200,000 por la producción de leche. Hablamos de la misma producción de leche. Entonces, 200,000 el esposo factura y 200,000 la esposa, son total $400,000, pero solo tributó el 1%, ¿sí? Debiendo haber tributado el 1.40 de esa diferencia, ¿sí? Si la administración tributaria te encuentra esta variación y te determina, pues habrá sanción y te va a excluir del régimen, ¿sí? Esa es una forma de hacer trámites de carácter elusivo o evasivo en ese sentido, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta de que en este régimen vamos a pertenecer durante al menos 2 ejercicios fiscales adicionales. Y hay que aplicar a todas las actividades agropecuarias que tenga el contribuyente. Ejemplo, yo tengo producción de leche y al mismo tiempo para suavizar el terreno y todo eso de los pastos donde yo tengo mi ganado. Yo aparte de eso me dedico de vez en cuando a producción de papa, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Ahí ya tengo una actividad de ingresos de producción de leche y por otro lado la producción de papa. Ambas son actividades agropecuarias. Entonces, motivo por el cual para este régimen yo debo sumar las dos actividades agropecuarias y tributarlas dentro del régimen agropecuario. Y el tema de que debo permanecer al menos 2 ejercicios fiscales adicionales. ¿Qué significa eso? Que yo en realidad debo permanecer en el régimen 3 años. Pero de esos 3 años, de ejemplo, yo me acojo en este momento al régimen agropecuario.
por el año 2020 ya lo voy a tributar como régimen agropecuario. El primer año para mí es el 2020, motivo por el cual yo tengo que estar por lo menos, no dice máximo 2 años, ni 3 años, no dice eso. Dice por lo menos. Si usted como contribuyente quiere seguir, aparte de los 3 años, otro año más en el régimen agropecuario, lo puede hacer. No hay ninguna limitación al respecto. Lo mismo no pasa con el régimen de microempresas, que te dice hasta 5 años. Entonces hay que saber leerles bien estas palabras que son cositas que marcan la diferencia en una norma de otra. Entonces, por ejemplo, aquí nos está diciendo al menos 2 años y en la otra nos dice hasta 5 años. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a la pregunta que nos hablaban al inicio, ¿no? A la pregunta del millón, a la pregunta que todos lo están haciendo, ¿cómo presentar el formulario 125 actualmente? Entonces, yo le señalo que si usted se va a acoger al impuesto único del sector agropecuario, al momento de realizar el formulario 125, realice su declaración en cero por estos ingresos. Y recién en marzo o abril, dependiendo del tipo de persona que sea, presente en su declaración anual estos ingresos informando que pertenecen al impuesto único. Entonces, ahí en la declaración de marzo o en abril, le va a salir una pregunta. Sus ingresos, más o menos algo parecido a esto, sus ingresos son provenientes del sector agropecuario. Usted tiene que colocar sí y ahí declara este tipo de ingresos. ¿Sí? ¿Y por qué ponemos o por qué declaramos en cero el formulario 125? Porque si nosotros vamos al instructivo del formulario 125, en el campo 103 se deben registrar las exenciones, ¿sí? Las exenciones que señala la norma. Y como ya les dije, ¿cuáles son las exenciones? Entonces, las exenciones que tienen los contribuyentes que estén aplicando en el formulario 125, te habla de las exenciones contempladas principalmente en el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario, y es las exenciones de los impuestos. En esas exenciones de impuestos del artículo 9 no está los ingresos por actividades agropecuarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que diferenciar una cosa que son exenciones y las otras que son actividades excluyentes. Las actividades excluyentes no son exenciones. Y esas actividades excluyentes se restan para determinar el ingreso grabado al régimen microempresarial. Por esa razón es que va a cero. Porque este valor es una actividad excluyente y no como una exención. ¿Ok? Hay que tener en cuenta de que como régimen microempresarial hay que saber utilizar el campo 103 para saber deducirse que los beneficios por tercera edad y discapacidad, los beneficios de inversiones y los nuevos contemplados en el 9.6 de inversiones nuevas y en el 9.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Nos hacen una pregunta que ya genera, veo que se está repitiendo, si se puede descontar algún tipo de gasto en este régimen. Si se puede descontar un tipo de gastos para este régimen. Sí, me imagino que es para la declaración. Prácticamente también es sobre los ingresos, no tiene que ver. Correcto, así es. Este régimen es muy similar desde la óptica del régimen microempresarial y desde la óptica del régimen bananero, del impuesto único bananero, es en función de los ingresos, ¿no? Entonces en realidad, como óptica, solo los establecidos
A ver, ese tema hay que aclararlo. Los beneficios que nos habla el 253.18, ¿sí? El artículo 253.18 nos dice claramente, un segundo. El 253.18 nos dice, al régimen impositivo para microempresas le serán aplicables los beneficios relacionados con los ingresos previstos en la normativa legal vigente, ¿sí? Relacionado con los ingresos. ¿Pero a quién? Al régimen impositivo para microempresas. No nos habla al régimen del impuesto agropecuario. Entonces, estos beneficios son exclusivos para el régimen de las microempresas. No nos está señalando en el régimen agropecuario. Bien, nos hacen una consulta que es un poquito interesante también. ¿Qué pasa si tiene dos actividades? Una es el régimen de microempresa y la otra se puede acoger. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? En esta lámina, yo les hablaba claramente de que en caso de que un mismo contribuyente obtenga tantos ingresos alcanzados por regímenes especiales presentes en este artículo y por ingresos alcanzados por el régimen general, los costos y gastos no podrán ser superiores a la relación porcentual. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que yo sí puedo tener dos actividades. Una por un lado al régimen agropecuario y otra por un lado al régimen microempresarial. Entonces, hay que saberlo tributar de manera separada y conforme a este ejemplo que les había acabado de aplicar. Prácticamente, si fue el formulario 125, lo tendría que presentar solo sobre el régimen general. Correcto. El 125 tiene que ir detallado solo el régimen que vaya al régimen microempresarial, no régimen general. Perdón, sí, régimen empresarial. ¿Sí? Solo la parte de las actividades o los ingresos considerados para el régimen microempresarial irían en el 125 y los valores de la actividad agropecuaria tiene que dejarlos listos, preparaditos para hacer en la declaración del impuesto a la renta de fin de año. Ok, listo. Esa fue una de las preguntas iniciales que siempre solicita a inicios de esta ley o esta norma, ¿sí? Nos estaba dando las vueltas a todos, ¿no? ¿Puede un contribuyente que tiene por actividad el sector agropecuario solicitar la exclusión del régimen microempresarial? Y la respuesta era no, debido a que el contribuyente solo al momento de proceder a realizar su declaración del impuesto a la renta, recién en marzo del 2021, le informa a la administración tributaria que se acoge de manera voluntaria al impuesto único agropecuario y que sus ingresos son de este régimen y no del régimen microempresarial. Debido a esto, la retención al contribuyente se procede a realizar como régimen microempresarial, lo que está pasando hoy en día, en lo que va en el año 2020, hasta que se acoja de manera voluntaria. Y con esto proceda después, es decir, en el mes de marzo o abril, hace su declaración de renta diciendo, señor, yo me estoy acogiendo al régimen agropecuario, hago en mi declaración y yo pongo sí en esa pregunta de que sí estoy acogido al régimen agropecuario. Con esa declaración ya realizada, yo puedo solicitar a la administración tributaria la exclusión del régimen microempresa, por cuanto ya cumplo una de las actividades excluyentes contempladas en el 253.2,
donde me señala claramente que las actividades de impuestos únicos sí podrán ser excluidas del régimen microempresarial. ¿Cuál es el objetivo de eso? De que ya no me retengan el 1.75, que antes era en el campo 346, ahora en el 351, y me vuelvan a retener el 1% con código 3120. ¿Sí? Aquí existe un pequeño resumen de una pequeña diferencia que hicimos hace rato, esta presentación que formó parte de la presentación de las actividades excluyentes, ¿sí? Donde hablábamos unas pequeñas diferencias en que veíamos el régimen microempresarial y el impuesto único agropecuario. ¿Sí? El sustento legal estaba contemplado en el artículo 38, el régimen microempresarial, contemplado en el artículo 38 de la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, ¿sí? Y mientras que el impuesto único agropecuario está en el artículo 15 de dicha ley, ¿sí? Donde hablaba de que se modifica la ley de régimen en estos artículos. El carácter del régimen obligatorio, ¿sí? Obligatorio para el régimen microempresarial y para el sector agropecuario es voluntario. El impuesto a la renta es fijo del 2%, mientras que en el impuesto único agropecuario es variable según la tabla. La retención en la fuente es del 1.75%, mientras que para el régimen agropecuario es del 1%. La permanencia en el régimen te habla de que es hasta 5 años consecutivos, y mientras que en el impuesto único agropecuario es al menos 2 años, 2 años adicionales, ¿sí? Que vienen a ser un total de 3 ejercicios consecutivos, ¿sí? Y puede solicitar, ¿sí? Exclusión, se mantendrá como micro hasta que se acoja de forma voluntaria en su declaración de renta de acuerdo a lo que señala la disposición general primera de la ANAC 60. ¿Sí? Eso sería principalmente lo que nos habla el régimen agropecuario. Sí, de ley veo también dudas que realizan las personas. Si aquella persona tiene que presentar obligatoriamente el formulario 125, no es que si no lo presenta va a tener luego que presentarlo con multa, ¿sí? Para aquella persona que está haciendo esa consulta. Correcto, es decir, si una persona se encuentra dentro del régimen microempresarial, obligatoriamente la norma señala claramente de que tiene que hacer una declaración informativa. ¿Eso dónde está contemplado? Está contemplado en la NAC número 60, en el artículo 15 al respecto de la declaración. La declaración tiene que hacerla de manera informativa el contribuyente, y esa manera informativa, en este caso, que no son ingresos de exención, sino excluyentes, esa manera informativa es la presentación en cero del formulario. Bueno, entonces vamos a seguir analizando aquellas preguntas que se están dando, entre las más importantes. Para la consulta que nos hace Juan, tranquilamente multiplica 78.200 por el 2% y ahí vas a ver que realmente en este caso sí le conviene a la persona estar con el régimen del impuesto único agropecuario, ¿ya? Claro, claro. Como señalábamos, existe un pequeño porcentaje de que algunos contribuyentes sí podrían acogerse, tal vez en el sentido de los beneficios de la aplicación de exenciones, ¿no? Sí. Desde ese óptico puede ser de que, de acuerdo a los beneficios, sí podría ser más factible quedarse en el régimen microempresarial. Pero
Si nos vamos desde la óptica del ingreso neto, solo como ingreso bruto, hablemos de la óptica del ingreso bruto. Si yo solo analizo por ingresos, a mí en el régimen microempresarial me van a retener siempre el 2% y ese va a ser perdón, voy a pagar de impuesto a la renta el 2% de total de ingresos. Y si yo me acojo al impuesto agropecuario y soy microempresa, si tengo ingresos de 20,000 hasta 300,000, solo voy a pagar el 1% de impuesto a la renta de esos ingresos. Entonces, por óptica, por simple vista, si fueran solo ingresos brutos y no tengo otras exenciones ni nada al respecto, es mucho más factible quedarme en el impuesto único agropecuario y no irme al régimen microempresarial, ¿sí? Porque el impuesto a la renta que yo voy a pagar es del 100% menos. Es decir, en el uno pago el 2% y en este voy a pagar solo el 1%. Hay que verle. ¿Puedes regresar un ratito al ejercicio? Que yo veo también hay otra duda. ¿En este o en el anterior? No, está bien. En ese ejercicio también genera otra duda, que qué pasó con la diferencia de retención. Entonces, y eso es muy importante que las personas tengan en consideración que la misma norma es clara, indica que prácticamente el impuesto a la renta, como es por esto, así dice. Miren lo que dice el artículo 27. El impuesto resultante de la aplicación de las tablas precedentes para establecer el impuesto único a pagar no será inferior al retenido en la fuente. Es decir, que el impuesto a pagar del régimen agropecuario se va a mantener los mismos 1,042 que me han retenido. En otras palabras, queda tablas. Queda tabla, no va a poder pedir devolución. Es decir, por ahí yo creo que sí, a los contadores nos han quitado un trabajo, ¿no? Y pedir las devoluciones. Claro. Pero al mismo tiempo, ese pedir de devoluciones es un menor ingreso al contribuyente, ¿no? Claro. Hay otra, se sigue manteniendo la consulta, veo bastante duda en la venta de fertilizantes, en la venta de balanceado. Esta venta de balanceado Sí. podría acogerse o no, veo que se repite bastante. Sí, es que es una pregunta clave, ¿no? Pero entonces, si nosotros nos vamos a esta definición de que se entenderá por actividad agropecuaria y pecuaria, y nos detallan algunos artículos, dentro de ellos yo no lo veo la venta de balanceados ni tampoco la venta de fertilizantes. Tengo entendido que por ahí algún rato había una consulta vinculante que le hicieron a la administración tributaria, la cual había señalado de que el balanceado y el fertilizante se iba a considerar algo parecido a que es un tratamiento que entraría dentro de uno de estos procesos, ¿sí? Que no se consideran procesamiento, ¿sí? Es algo muy similar al tema del azúcar, ¿sí? Que el azúcar existe una consulta vinculante a la administración tributaria, donde la cual la señala que no se considera un proceso de industrialización, y motivo por el cual sí formaría parte del régimen agropecuario. La verdad no tengo esa consulta que le han hecho a la administración, pero yo me voy a esta definición y si yo no lo encontré acá, pues lastimosamente el balanceado y los fertilizantes no me los podría tomar como régimen agropecuario. Sí, bueno, entonces la producción de café también. Sí. Café, hay que ver la normativa. Es que vamos a tratar de más adelante de tratar de dar una segunda parte a esto, como imagino con la medida que van saliendo todas nuevas resoluciones, ¿sí? Correcto, es decir, esto necesariamente adicional a esto toca esperar primero ver qué pasa con el formulario, ¿no? El formulario de renta para ver cómo va a venir encauzado esta partecita del nuevo régimen agropecuario
el régimen del impuesto único agropecuario dentro del formulario de renta de personas naturales o personas jurídicas. Entonces, toca ver cómo viene en ese sentido y esos pequeños detalles de la primera parte de la ley, de que nos habla de la producción y o comercialización, donde tal vez nos venga con alguna resolución a aclarar de que la comercialización es solo en la primera etapa de comercialización. Entonces, ya por ejemplo, el tema de las tiendas o abarrotes ya no entraría. Es un ejemplo. Entonces, hay que esperar esas pequeñas resoluciones que tal vez nos puedan llegar en estos días hasta la declaración de renta. Sí, entonces, cordialmente, James, invitado para la segunda parte del régimen único agropecuario. Con gusto, y ahí veremos ya la liquidación de renta al respecto a este régimen. Muchísimas gracias. Entonces, gracias a todos ustedes por habernos visto. Vamos a tratar voy a tratar de también de revisar unas preguntas específicas y se las voy a ir contestando, ¿ya? Dios mediante, nos vemos la próxima semana. No se olviden de compartirlo. Luego de esto se va a publicar en el YouTube. Adicionalmente, la próxima semana también vamos a tener eventos con respecto a lo que se acerca, ¿sí? Próximamente también uno de los eventos que se va a realizar por este medio también es la presentación del anexo de partícipes y socios para aquellos emprendedores contables que deseen aprenderlo, ¿ya? Nos vemos, Dios mediante, próximamente. Saludos a todos. Gracias, James. Gracias a todos, que estén muy bien. Bendiciones.